Muchas cosas que desafortunadamente han pasado y este fin de semana, este viernes, cabal aproximadamente como 4 o 5 de la tarde, una madre de un adolescente de Brentwood que fue brutalmente asesinada por lo que ustedes ya saben, la MS-13, murió este viernes después de ser atropellada por un conductor durante un enfrentamiento, lo que fue justo antes de la vigilia memorial que ellos iban a tener para honrar a su hija este viernes. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de cómo ese accidente ocurrió y qué es lo que pueden hacer ellos legalmente o tratar de hacer ellos legalmente. Así que para eso tenemos a nuestro abogado aquí, lo que es el que sabe todo, el mero mero de todo lo que es estos casos. So I Oh, just pretty sure. much said. So I just kind of gave a little briefing about what happened this weekend and unfortunately what happened to Evelyn Rodriguez. Yeah, it's really, really sad. On behalf of Liga de Justicia and our whole law firm and the team here, obviously, our condolences again to the family of Evelyn Rodriguez. This family has been devastated now twice in 2 years. For Evelyn to have lost her daughter and now her own life. To have been senselessly taken 2 years, the 2-year anniversary of her daughter's death is just incredibly sad for the family and incredibly sad for the community of Brentwood. Sí, este fin de semana dice que nuestras oraciones y nuestras condolencias van a la familia de Evelyn Rodríguez, que desafortunadamente perdió su vida trágicamente este fin de semana. Y ha sido algo que ha afectado mucho a nuestra comunidad y que, bueno, estamos aquí para poder hablar más de eso. Do you want to ask me a specific question? Do you want So pretty much what we were here all here talking, and to us it saddens us a lot, and we already know this, right? So now we have, I think, like us, we have many people that are asking a lot of questions. What kind of, what happens after? Is it something that the lady that actually hit her, would be the one that would take fault for it? Would not? What would happen with the family? Will they be able to sign a suit against the car, the insurance? How does this work? Right. So let's talk about, I guess what everybody in Brentwood is sort of buzzing about and really starting to get upset about is why wasn't somebody arrested? They haven't released the name of the driver, but why wasn't the driver arrested? We've all seen by now the video. Ironically, News 12 was there to film the vigil. They were there to cover the vigil for the memorial service for the 2-year anniversary of the death. Ujú. Mucha gente ahora mismo se está preguntando, me imagino, que por qué nadie ha sido arrestado. Que ahí estaba lo que es el News 12, que es una estación de inglés que siempre reportan todos los incidentes. Estaban ahí ese día para poder firmar todo lo que pasaba en ese memorial o vigilia que era para honrar a Kayla. Entonces mucha gente se está preguntando por qué no ha habido ni un arresto. So, while people are wondering, you've seen that much, and then, they cut the video off because obviously that News 12 has the entire video. They must have filmed the entire accident and what happened. But because it's a police investigation, they're not releasing the rest of that video. But I can only imagine now where, some 48 hours or more, almost 72 hours since the incident, that the police haven't watched that video hundreds of times. Como ustedes saben, hay un video que fue grabado por el noticiero y no han enseñado el video completo porque ahora todo está bajo de investigación, pero mucha gente se ha preguntado qué es lo que ha pasado. Ahora, este video ya ha pasado aproximadamente 72 horas del incidente de cuando fue el viernes, cuando esto pasó, y no hay como un video completo que se ha visto. So you have the Suffolk County Police Department investigating in this. You have the Suffolk DA, Tim Sini, obviously. He's involved. And they're watching the video. There was probably a lot of other people there. They've taken witness statements. They've done the crime scene investigation. And again, people are upset because they don't understand why somebody hasn't been arrested yet. Right. Entonces lo que él estaba explicando que todo lo que es el Suffolk County, toda la policía de aquí está viendo muy cuidadosamente ese video. Había, me imagino que también muchos gente que también estuvo ahí dando sus testimonios, que ellos tuvieron que conseguir mucha evidencia y todavía la pregunta es ¿por qué nadie ha sido arrestado por este incidente? And, I think that the resolve and the patience of the community right now is being tested. And the community has done an incredible job because it has some amazing community leaders that have told people, listen, let's just be calm. Let's mourn Evelyn. Let's respect her advocacy on behalf of daughter Kayla, who passed away, and Nisa Mickens, who had passed away 2 years ago at the hands of MS-13. And everybody's being really
respectful of the situation and the process rather than screaming and protesting. And that's really a credit to some of our friends who are community leaders and politicians and who have really held the community together this weekend while other politicians have put themselves in front of the camera. A special thanks to Legislator Monica Martinez for all that she has done behind the scenes to really lead Brentwood in what has been a tragic week. I mean, we talked last week about the car accident and now this. I mean, this is national news. That the families of these girls were invited to the State of the Union address, with President Trump this year. So the whole country is kind of watching what's going on here in Brentwood. Sí, ok. Too long, I'm sorry. It's okay. Lo que él está diciendo es que la paciencia de nuestra comunidad ahorita definitivamente ha sido probada. Sí. Y eso tiene que ver mucho que ver con los líderes que están corriendo, como los políticos, y un gracias especial para nuestra legisladora Mónica Martínez, que ha mantenido a la comunidad más tranquila, diciendo que esperemos ahora mismo los resultados y que nos sumamos más para poder dejar que este momento pase y estar con la familia de Evelyn Rodriguez. Entonces sí le queremos dar la gracia a ella, pero como ustedes saben que esta noticia fue nacional porque ella pudo hablar con el presidente Trump, fue algo que ella era una activista peleando por los derechos de su hija por la razón que fue asesinada, por lo que es MS-13. So, we can talk a little bit about the legal aspects of it. We're kind of speculating. Obviously, none of us have seen the rest of that tape. And again, so people say, well, the first thing they would say if you're a layperson or somebody doesn't know, hey, Bill, isn't that murder? They were standing there. They obviously didn't have a gun. They didn't have a car. This woman, for whatever reason, gunned her gas pedal and hit Evelyn Rodriguez, and now she's dead. How is that not murder? Y mucha gente ahora mismo vamos a hablar un poquito de lo que es el aspecto legal. Gracias. Aspecto legal. Mucha gente dice, eso no es como asesinato. Ella no tenía nada de lo que son armas en el aspecto, sino que fue ella la que la atropelló. Eso no es asesinato automáticamente. So I'd imagine what the police and the DA are doing, and they're, after talking to all the witnesses, watching the video, they're considering different possibilities. Is this a crime? Because listen, to charge somebody with murder, you're going to have to likely prove that with the intent to kill somebody, you did kill somebody. So they'd have to get inside that woman's head and say, hey, she wanted to murder somebody when she hit the gas pedal. And people will argue, well, of course she did, but you don't really know that. So that's one possibility. Una posibilidad puede ser que esto sí fue un asesinato, que ya estaba lo que lo quieren lograr como si este asesinato fue intencionalmente. Pero ¿cómo uno realmente puede probar que este asesinato fue intencionado? Tiene que uno meterse automáticamente en la cabeza de la persona que la atropelló y investigar cuáles fueron sus motivos, por qué lo quería realmente hacer. But there's other charges. There's manslaughter in the first degree. Entonces, pero hay otras clases de cargos que se les puede dar, que es asesinato. ¿Cómo se dice manslaughter en español? Manslaughter. Let's just say it's not an intentional crime. Claro. Es un accidente, fue un no fue intencional, pero no intencional. Well, let me even correct myself. So what manslaughter says is a person is guilty when with the intent to cause physical injury, serious physical injury to another person, Exacto. They cause that person's death. Entonces, lo que eso significa es que cuando una homicidio persona... intencionado, me parece, ¿verdad? Intencionado, homicidio intencionado. Pero fue por físicamente. Claro. Exacto, o sea, un altercado que al final termina en un asesinato de una persona. That would be, that would, in order to convict the person in this situation of that, you'd have to be able to prove that she was intending to really hurt Evelyn Rodriguez, and by trying to do that, she killed her. Y yo quisiera a un mismo tiempo con eso que acaba de decir William. Estamos en una posición donde lo que se está estudiando es la intención del victimario. Si hubo una intención de asesinato. Exacto. Por esa razón es que nadie está bajo arresto todavía. En este momento no, porque ahora lo que tienen que ver es que si realmente fueron sus intenciones. Si hubo intención de asesinar. Para poder asesinarla o herirla de una manera que desafortunadamente resultó en lo que es un asesinato. Okay, but at the end of the day, we already have someone dead. Cierto. Exacto. Es lo complicado del asunto. And, so then the other aspect of one of the other crimes I was looking at, because knowing you'd be asking me these questions, is there's something called criminally negligent homicide.
hay algo que es llamado lo que es negligencia criminal homicida. And that's a much more lenient charge, although it's still a felony. Dice que es algo más leve de cargos, pero como sea, es una felonía. And what the law says is a person is guilty of that crime when with criminal negligence he or she causes the death of another person. Dice que, y esto significa que lo que es la ley representa que esta persona va a ser culpable a pesar de que no fue sus intenciones de poder asesinar a esa persona, pero todos modos esa persona está So falleció. negligence isn't an intentional act. Negligencia no es algo que uno automáticamente intencional quiso hacer, It's acting in a negligent fashion. pero está uno actuando negligentemente. So, and I don't know how somebody would not potentially be guilty of that in this situation, or at least indictable under this situation. Think about it. So now somebody's standing right in front of your car or right next to your car, and you just gun that gas pedal because you want to get out of there, because you don't want to deal with this anymore, because I don't know what's in the person's head, but for some reason, and you just hit that gas pedal, pedal to the metal. The expectation is that's certainly, my opinion, that's negligence, and that negligence certainly caused Evelyn Rodriguez's death. So if we could not, if you're the DA or you're the police, and you could not prove that it was an intentional act, couldn't you at least prove that it was a negligent act? So, ahora mismo estamos en un promedio que si uno, como siendo policía, no puede probar que fue algo intencionalmente, uno en este caso sí se puede ver que fue algo que no fue intencional, pero sí fue una negligencia. ¿Por qué? Porque uno se pone en el lugar que ella realmente ya no quería tal vez estar parte de eso y ella quería irse automáticamente acelerando su carro. Fue una negligencia criminal que ella hizo. Por ejemplo, si usted acaba de sintonizar con nosotros la gozadera del mediodía, estamos hablando con el presidente William Ferro, el presidente de Liga de Justicia. Estamos llevando a cabo un análisis sobre esta tragedia, la tragedia de la familia del señor Freddy Cuevas, que es el padre de Kayla Cuevas. Lamentablemente, el pasado fin de semana, el pasado viernes en la noche, Evelyn Rodriguez perdió la vida en una situación que todavía no se ha aclarado. Pero entonces estamos analizando cuando de repente, si tú estás en tu vehículo, estás en una situación, hay muchas personas a tu alrededor, lo que sea, tú quieres salir de la situación, Charlie, pero en el momento que aceleras el vehículo, accidentalmente asesinas a una persona. Claro. Entonces, eso prácticamente fue lo que pasó el viernes por la noche. Exacto, y eso es llamado lo que es negligencia criminal. Claro que sí. So, I mean, that's the criminal aspect. I mean, we can't really, kind of tell you what we think should happen because, we don't have the same benefit as the police do and the DA do to see the rest of the video. I just think that in the grand, in looking at the big picture here, that Brentwood has done a great job just supporting the family, letting this process take it, letting the process sort of unravel. And it's really, really difficult. I mean, Wendy, you're from locally, the Brentwood area. You see people just driving by the memorial now, and people crying everywhere, and it's just a really, really sad time. So the family's trying to, sort of reconcile what happened here. They'll never really understand it, and it's devastating. So that's the criminal aspect, and again, I think people's patience are really important, and I really commend Brentwood for being so patient and letting the police department and the DA do their job here. Lo que básicamente está diciendo es que nosotros, que él le da como las gracias a nuestro pueblo de comunidad de Brentwood porque ha sido muy, muy paciente. En esos momentos él solamente estaba dando sus aspectos criminales, las formas que puede ir este caso. No tenemos todas las evidencias o no podemos decir exactamente lo que va a pasar, pero sí que le queremos dar las gracias a toda la gente de nuestra comunidad por su paciencia, por su amor. Como ustedes saben, yo sí soy de Brentwood y yo la conocí a Evelyn personalmente. Evelyn, una persona increíblemente dulce. Ella solamente era una activista para su hija. Esto la afectó de una manera sobrenatural. Ella se puso muy delgada, estaba menos de 100 libras, tratando de pelear por su hija para que su hija pudiera tener lo que es, lo que es justicia, y es una persona que es muy querida en nuestra comunidad y como ella ha peleado mucho, mucho por otra gente y otros niños en nuestra comunidad también. Así que mucho nuestras oraciones y nuestros abrazos y nuestras condolencias también a toda su familia
familia, porque yo sé que este momento es algo que todavía no han llegado a razón y no entienden. Es algo muy fuerte porque son 2 años de donde su hija también falleció en el mismo lugar y en el mismo lugar ella también falleció. Entonces es algo muy fuerte para nuestra comunidad y también le queremos dar gracias también a Liga de Justicia por ellos también tratar de responder todas las preguntas de todo lo que queremos y los misterios y las preguntas de nuestra comunidad. Yo tengo una pregunta para Bill. Cuando después que se ha probado, por ejemplo, negligencia criminal en un caso como este, ¿de cuántos años más o menos en prisión estamos hablando? Después de, after it's proven that there was negligence, criminal in a case like this, negligence in a case like this. up to, how many years are we talking in prison? Well, that's interesting because that's only an E felony. That's the lowest felony conviction that somebody could have. So that person could be eligible for no prison at all. No They- prison. They could get probation. They could get a an upstate prison sentence. But remember, in order to charge somebody, you have to present a case to the grand jury. The grand jury has to believe that there's enough evidence to proceed with the case as a felony. Antes de uno poder probar que alguien es, guilty de cualquier crimen, automáticamente uno tiene que probar a lo que es el jurado. Cuando uno tiene las suficientes evidencias en frente del jurado y el jurado sí piensa que ese es un caso, es donde uno puede proceder. Si no, es a veces muy difícil para poder proceder con este caso. And then once you indict the person, in order to convict them, you'd have to prove their guilt beyond a reasonable doubt. That means if the case went to trial, 12 people would have to agree that that person is guilty beyond a reasonable doubt. And as a criminal lawyer, listen, I have defended people in a number of different cases, and people thought that they were guilty, and when we were done, there was enough reasonable doubt to have them found not guilty. Yo he representado a muchos diferentes casos de esta manera y antes que alguien pueda ser llamado culpable, uno tiene que presentarse en frente de los 12 jurados y ellos son los que deciden si sí o si no. Y a veces la persona darle el piensa, beneficio de la duda, dar el beneficio de la duda. A veces él ha representado diferentes clientes donde la persona piensa que sí es culpable. Pero ya después de enseñar la evidencia, poder describir completamente el caso, automáticamente no sale culpable. Entonces es algo muy difícil porque en este tiempo tal vez se va a dar tiempo o tal vez no, dependiendo cómo el caso sea presentado. El día sábado usted escribía un artículo acerca del accidente de este suceso en Brentwood en su página de Facebook y menciona la importancia de tener una oficina de Liga de Justicia en Brentwood. ¿Cuál ha sido el impacto, me imagino, positivo de esta oficina para poder cubrir esta área? So on Saturday, you posted that beautiful, the whole book, I believe. It was a long paragraph, but you actually said something about it. And you said that it's, that's the reason why Liga de Justicia, we have an office there. And you've been able to help many of our people in our community. So one of the things that he was asking you, how has Liga de Justicia's office impacted our community? Well, I mean, listen, I think the community has impacted me more than I've impacted the community, honestly. I really do believe that, when you live in an affluent community like I do. Dice que para él realmente nuestra comunidad lo ha impactado a él. Él lo ha impactado a la comunidad. Cuando uno vive en una comunidad muy afluente como él, too often than not, you don't see what happens in other communities. Usualmente uno no mira ni sabe lo que pasa en otras comunidades. And so people look at a community like Brentwood, and all they do is see the negative coverage that the media portrays. Whether it's gang violence, whether it's higher crime rate, whether they have something negative to say about the school district. That's all. That's what the media sometimes does. They only publicize the things that are sort of hot button topics. Y sí, usualmente lo que pasa es que uno solamente se entera de todo lo que las noticias dicen y son usualmente cosas malas, diciendo que nosotros somos los mayores en gangas, tenemos diferentes crímenes, todo lo malo y todo lo negativo de nuestra comunidad, siempre las noticias, eso es lo que ha sido ha sacado más a luz. But I've had the privilege to see Brentwood much more up close in the last 7 years. Pero ha tenido lo que es el privilegio de ver a Brentwood más cerca en esos últimos 7 años. The same way I've seen parts of the East End of Long Island and Hempstead, up close, and I've met the people of Brentwood and the community, and I've seen,
your friend or our friend Marcos Maldonado and his Clean the Streets campaign and all these not-for-profits, whether it's Pronto or Adelante and the local churches, and how everybody just kind of comes together. And nobody hears about the students that are doing amazing things in high school and getting scholarships and winning awards and all of that. That never makes the front page of the news. And it's a shame, because the kids in that community are fighting every day. And with all due respect, they start with 2 strikes against them in many instances. They don't have the same opportunities that my kids had. Sí, y es lo que él dice, que nosotros usualmente no miramos, y que él ha visto en los últimos 7 años como la comunidad, como diferentes organizaciones, también Clean the Streets, que hacen un excelente trabajo de limpiar todas las calles, todo eso. Todo lo bueno usualmente nunca sale en lo que es en las noticias. Y como él dijo, nuestros niños automáticamente están ya peleando con 2 strikes against them, Sí. Que siempre la gente los mira automáticamente mal porque son de Brentwood. Y son niños que se han esforzado, se han levantado, que han recibido también todo lo que son becas para poder llegar a lugares más grandes. Y eso es lo que él ha visto con nosotros, que no han tenido la misma oportunidad que sus hijos. So if anything, listen, I know we do a lot of stuff for the community, but the one thing to me that the best thing that we're able to do to Brentwood is, listen, my law firm has been around for 30 years, and we're considered one of the top law firms in all of New York. And now Brentwood can say that right there in their neighborhood, they have access to some of the finest lawyers who are representing them, at rates that are reasonable, that people in the community can afford, that people that, were being taken advantage of before by the legal system now know that they have a friend, in Brentwood, and a law firm and a business that really does care about them. And so I think it's been a great marriage between my law firm and Brentwood. Dice que ahora lo que me siento muy orgullosa de decir, que nosotros somos una firma de abogados que estamos más de 30 años y somos conocidos como uno de los mejores firmas de abogados aquí en todo el estado de Nueva York. Claro. En el estado de Nueva York, y ahora Brentwood puede decir que sí tiene gente que sí va a pelear por ellos y que sí ha peleado por ellos. Que tiene amigos en el sistema. Y también que son en bajos costos también, siempre tratando de ayudar a nuestra comunidad. Y nosotros somos amigos de nuestra comunidad, siempre representando Liga de Justicia. Señores, ya tenemos el tiempo encima, ¿verdad? We have the time. Time is running out. Yes, I know. Yeah. Regresamos en unos DJ minutos. Triple R on the board, trying to steal my thunder. Regresamos con las que rompen a las 11 ya en unos minutitos. Thank you, William, for everything. Thanks. Thank you for I was coming hoping if I spoke low enough today, Randy would fall asleep and he wouldn't know that we had to go to commercials. Regresamos en breve. Liga de Justicia presenta La Gozadera del Mediodía por la Fiesta 98.5 FM.